Eh, Vamos a presentar a Mateo Martínez, que va a estar a cargo de este segundo bloque. Nos va a hablar también de la injerencia del contrato laboral y de cuestiones de la ley de contrato de trabajo en la autonomía institucional. Mateo está casado con 2 hijos que concurren al Colegio de las Siervas de Jesús Sacramentado. Él estudió en el nivel primario y en el secundario en el Instituto Cultural Marianista. Es egresado de la carrera de abogacía de la Universidad de Buenos Aires. Hizo 2 posgrados, Derecho Empresarial y Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Fue ayudante de la carrera de abogacía en la materia de administración de personal de la Universidad de Buenos Aires y del profesor Luis Van Morlegan y del licenciado Abigail Carmio, desde el año 2006 hasta el año 2017. Y desde el año 2017 hasta la actualidad es docente titular en la Universidad Argentina de la Empresa. Desde el 2001 es socio del estudio jurídico Navarro Floria, Loprete y Asociados, es especialista en relaciones de trabajo, socio a cargo del Departamento de Derecho del Trabajo, asesora a empresas en materia laboral y corporativa. Es asesor legal de instituciones educativas y forma parte del estudio que asesora FAERA y es un referente para nosotros, para FAERA y para muchas de ustedes, de las congregaciones asociadas, en el momento en que necesitamos un asesoramiento en cuestiones laborales. Así que, Mateo, bienvenido, gracias por estar con nosotros y te damos el tiempo para que comiences. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas caras conocidas. La idea un poquito de este final de charla del día de hoy es complementar un poco la excelente explicación que nos dio ayer Pedro con la administración de colegios y la libertad y todo lo que habló hoy Juan, metiendo un poco de injerencia también en temas de contrataciones dentro del colegio, en el marco de la discriminación, el ideario institucional. La verdad que es muy interesante. Y bueno, la idea era un poco cerrar esta charla con los aspectos más que nada laborales, la libertad que tienen los establecimientos educativos de contratar personal, y no solo de contratar, sino también de ir renovando ese personal o de vincular los colaboradores que tengamos. La charla va a girar un poco en torno a hacer una breve reseña de lo que son los aspectos legales de las contrataciones, de las relaciones laborales, que vamos a ver que no es tan uniforme a lo largo de todo el país, pero bueno, intentar darle un marco y seguridad jurídica a esas relaciones. Y finalmente, conversar un poquitito de todo lo que fue este último año y medio de emergencia y de diferentes situaciones que se han ido dando y que, bueno, hemos tenido que ir saliendo del paso como se pudo. Así que, bueno, un poquito les comenté la presentación, la maneja seguramente, la manejan desde allá, así que, bueno, empezaremos. Bueno, como saben, el marco de las contrataciones, más allá de que podemos estar de acuerdo en algunas jurisdicciones más que en otras, es que las contrataciones dentro de los establecimientos son privadas. Es decir, como dijo Gonzalo, como dijo Juan en la libertad de contratación, nosotros nos regimos por la ley de contrato de trabajo, y así lo ha interpretado la justicia, y tenemos un fallo muy esclarecedor de la Corte Suprema que dice que las relaciones dentro de los establecimientos educativos de gestión privada son ajenas al empleo público, es decir, que se rigen por las normas de derecho privado. Más allá de que vamos a ver cómo a veces traspolamos o se invierte esta relación o la interpretamos de otra manera frente a la Corte Estatal, ¿no?
Pero bueno, es fundamental empezar por este principio. Son relaciones de empleo privado. Y podemos diferenciar, y en este aspecto también tenemos una especial complejidad dentro de los establecimientos educativos, de qué tipo de relaciones laborales tenemos, porque en base a el tipo de contratación de las tareas que vaya a desarrollar ese colaborador, vamos a tener que aplicar un régimen u otro. Nosotros sabemos que contamos con una planta orgánica funcional dentro de todo establecimiento, que está dada por todo lo que es los colaboradores docentes, los directivos, que responden justamente al plan de estudios oficial de la jurisdicción. Esa planta orgánica funcional es la que nosotros declaramos seguramente todos los meses a gestión privada y por la que somos fiscalizados por gestión privada en cada jurisdicción, ¿no? Después tenemos otro tipo de colaboradores que también se rigen, ahora vamos a ver, por otro tipo de normas, que son los que denominamos extraprogramáticos. ¿Y por qué son extraprogramáticos? Porque si bien son docentes y dictan materias docentes, en general son materias que están fuera de lo que es la planta orgánica funcional porque no corresponden a planes de estudios oficiales. Estas generalmente tienen cierta regulación por parte de gestión privada, pero depende de cada establecimiento darlas y en qué cantidad. Y por último tenemos todo lo que es el plantel no docente. Plantel no docente que está integrado por todo lo que son los administrativos de los establecimientos y todos los que son los que nos ayudan a hacer los servicios, la limpieza, los porteros, todo el maestranza dentro de los establecimientos. En este aspecto es donde tenemos que centrarnos y analizar toda nuestra administración dentro de cada colegio. Bien. Cuando tenemos que planificar, justamente, como decía ayer Pedro, todo ese número de cuentas, de activos, de gastos que vamos a tener, nos encontramos con diferentes regímenes y además diferentes situaciones en diferentes establecimientos, porque hay establecimientos que gozan tal vez de algún aporte estatal, algunas con un aporte estatal más importante, otras no tanto, y el problema de que muchas veces ese aporte lo vemos que no es dado en todos los cargos, que a veces solicitamos un aporte para un cargo y nos es negado, y sin embargo es una materia que es obligatoria, está dentro del plan de estudio, y bueno, eso nos hace ruido y nos complica un poco el tema de la administración dentro del colegio y la planificación. Bueno, el docente programático, nosotros tenemos una vieja ley que ya está por cumplir 75 años, que es la ley 13.047, ¿no? Que nos organiza todo lo que es la enseñanza privada. Y una de sus funciones es establecer las relaciones del personal con los establecimientos, es decir, entre los colaboradores y el empleado. Como dije, es una ley que tiene muchísimos años, fue dictada en el año 1947, y con posterioridad se dictaron muchas normas, una de las más importantes es la ley de contrato de trabajo en el año 74, que vino a regular lo que es todo el empleo privado, y por eso empezó a empezar a sufrir algunas pequeñas crisis esta ley 13.047 en cuanto a su aplicación y empezar a ser complementada por otras normas que no estaban previstas hasta ese momento. La ley 13.047 trajo un principio bastante importante que fue la equiparación del docente estatal con el docente privado. Por eso tenemos que SADOC, si bien es el sindicato representativo por parte de los docentes, no tiene un convenio colectivo de trabajo específico. Y no lo tiene porque en lo que es condiciones laborales y condiciones salariales, el docente de gestión privada tiene una equiparación con el docente estatal. Entonces, tendemos a aplicar esas condiciones laborales
por parte del estatuto del docente estatal en cada una de las jurisdicciones. Entonces, el marco que tenemos es muy limitado a lo privado. Obviamente que no es que tenemos que aplicar absolutamente todas las normas de derecho público en cuanto al docente. ¿Por qué digo esto? Porque esa equiparación de derechos que nos da la norma tiene un límite, y ese límite está dado por la naturaleza de la contratación. Nosotros tenemos que tener siempre presente que la naturaleza de la contratación es privada. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, el derecho de la estabilidad del docente estatal, eso es incompatible con la naturaleza privada que tenemos en el vínculo laboral dentro del establecimiento de gestión privada. Entonces, no es que tenemos que un régimen de estabilidad propia, sino que nos vamos a regir en ese aspecto por la ley 13047 y la ley de contrato de trabajo. Trae a veces muchas complicaciones, muchas consultas, pero una vez que agarramos la gimnasia empezamos a manejarlo muy bien este tema. Pero bueno, vuelvo a lo anterior, ¿no? Dentro de la planificación administrativa de cada colegio, esto tiene implicancias serias. Implicancias serias porque muchas veces nos encontramos que la licencia, por ejemplo, por una enfermedad tal vez de un docente, no es la misma que la que vemos en la ley de contrato de trabajo. Y eso repercute en lo que son las cuentas dentro del colegio. Bueno, después la segunda categoría de colaboradores que puse en la primera filmina son estos docentes extraprogramáticos, donde acá sigue jugando la ley 13047, porque como dije, una ley que estaba pensada para regular las relaciones de todos los colaboradores del establecimiento, no solo los docentes, sino también los no docentes. También el marco de los docentes extraprogramáticos, al no dictar materias que son obligatorias dentro del plan de estudios, se le aplica lo que es la contratación de la ley de contrato de trabajo. Estos docentes no van a gozar, por ejemplo, de las licencias que tiene el docente de planta funcional. En lo que respecta al régimen salarial y a las demás condiciones de trabajo, que no están establecidas por la ley 13047 o la ley de contrato de trabajo, encontramos todo lo que es la regulación del Consejo Gremial de Enseñanza Privada, ¿no? Consejo que tal vez no lo vemos tan activo en los últimos años, pero que sigue teniendo funciones, que sigue teniendo la obligación de dictar no solo resoluciones, sino regulaciones de las relaciones de trabajo. Esto es, por ejemplo, dictar normas de actualizaciones salariales de los docentes extraprogramáticos. Y bueno, en estos últimos años, donde hemos tenido altos índices de inflación, estas resoluciones a veces han llegado tarde, y la planificación por parte de los colegios en materia salarial, para no dejar atrasados, por ejemplo, a los docentes que estaban fuera de planta, era otorgar aumentos que luego eran compensados cuando se negociaba en el marco del Consejo Gremial algún aumento. Bien, y acá sí tiene un poco más de importancia lo que es el funcionamiento de SADOC, ¿no? Porque SADOC acá se concentra muchísimo en mejorar las condiciones salariales y de trabajo de estos docentes extraprogramáticos, ya que no se rigen por una equiparación estatal. Bueno, y por último tenemos a lo que es el personal no docente, lo que es todos los administrativos dentro de los colegios, todo lo que es el personal de maestranza, todo lo que es el de mantenimiento, el de servicios. Bueno, hay que pasar una filmina para adelante. Bueno, no, me volví para atrás, bueno, no importa. Creo que suena para atrás. Bueno, los trabajadores no docentes, acá tenemos también un nuevo problema que se dio incluso en la crisis de la ley 13047. ¿Por qué digo esto? Porque
Era función originaria del Consejo Gremial de Enseñanza, dentro del marco de la Ley 13047, regular también lo que son las condiciones salariales, las condiciones de trabajo de todo el personal administrativo, en maestranza y de servicios. Esto fue quedando en desuso hasta el punto de que se crearon sindicatos representativos y se dio la negociación en el marco de la ley 23.551, de la ley 1450, es decir, de leyes de negociación colectiva, de asociaciones sindicales, y empezaron a negociar como cualquier representante de cualquier actividad. Es decir, salieron del marco del Consejo Gremial de Enseñanza para empezar a negociar en el Ministerio de Trabajo lo que son las condiciones de trabajo, las condiciones salariales respecto de los trabajadores no docentes. ¿Y por qué tenemos dos sindicatos? Bueno, por una cuestión de otorgamiento de personería gremial, tenemos SAE-OEPEP y SOEM. SAE-OEPEP tiene jurisdicción dentro de Capital y una zona bastante grande del Gran Buenos Aires, y SOEM tiene la representación en el resto del país. Pero digamos, el alcance de la personería gremial en el ámbito personal es el mismo. Va dirigido hacia el personal no docente. Bien, este es un poco el escenario normativo que tenemos dentro de las jurisdicciones, y vuelvo a lo que dije al principio de decir, bueno, en mi jurisdicción no están así. Y es cierto, nosotros tenemos un tema que no es menor, que fue la transferencia de la educación a las provincias, y no solo transfirieron escuelas docentes, sino también todos los recursos que para eso necesitaban. Entonces tenemos, de repente, en cada una de las jurisdicciones, un régimen a veces muy particular, régimen que choca a veces con los principios o las atribuciones que tienen para legislar, como decía Juan, ¿no? Tenemos, Juan Gregorio decía que de repente las provincias legislan sobre temas que no deberían, y es cierto, si nosotros tenemos una ley de contrato de trabajo, una ley de empleo privado que abarca lo que es toda la República Argentina, no debería haber injerencia en algunos aspectos por parte de las jurisdicciones. Y sin embargo nos encontramos que diferentes jurisdicciones nos ponen normas relativas a personal que no tiene nada que ver con nuestra planta funcional, personal que se dedica a portería, a maestranza, o incluso la equiparación de docentes extraprogramáticos a docentes programáticos. Y esto no es menor porque en muchas jurisdicciones tenemos problemas de salariales, es decir, se rigen por discusiones salariales locales, dejando de lado a lo que son las discusiones salariales de los sindicatos representativos como SOEPEP y SOEM. Y no es menor porque nosotros tenemos la obligación de otorgarle al trabajador los derechos que emanan de las normas legales y convencionales. Entonces, muchas veces nos encontramos con un conflicto de normas. Esto es, cuestiones salariales que son más favorables dentro de un régimen o menos favorables para otro, o que en épocas de inflación van alternando, y tal vez ahora me conviene SOEM y mañana me conviene la paritaria que me negoció localmente, no sé, Entre Ríos, Santa Fe o quien sea, ¿no? Eso es un tema, tal vez es menor porque ya la discusión se ha ido zanjando, pero tenemos la injerencia de SOEM dentro de esas jurisdicciones donde de alguna manera reclaman la representatividad de esos trabajadores, y ciertamente es una representatividad que fue realmente otorgada por el Ministerio de Trabajo. Entonces es muy difícil discutir de repente con SOEM que eso no corresponde. Y puntualmente el problema que tenemos muchas veces es con el tema de aportes, el tema de la cuota solidaria, el aporte solidario, que bueno, primero
lo reclaman, se discute la procedencia o no, se discute la presencia del sindicato dentro de la provincia, y también se discute justamente la negociación en el marco salarial o de condiciones de trabajo de esos colaboradores que no participan en esa negociación y que se rigen por otro tipo de negociación. ¿Por qué? Porque la jurisdicción respeta otro régimen salarial. Entonces, los colegios terminan siendo presos de lo que decide uno u otro y están en el medio, muchas veces sin poder decidir. Bien. En el marco de la contratación de todos estos colaboradores, lo que tenemos es la libertad de contratar libremente. Y en este aspecto también señalo que tenemos herramientas para contratar colaboradores según las necesidades que tengamos dentro del establecimiento. Es decir, si nosotros necesitamos contratar un suplente, tenemos la posibilidad de recurrir a un tipo de contratación temporal para ese suplente. Y siempre regulado por lo que es la naturaleza privada del vínculo. Esto es la posibilidad de contratar, la posibilidad de desvincular a un colaborador frente a esta estabilidad impropia que nos da el régimen privado. A mí me gusta siempre remarcar al momento de contratar colaboradores un tema y que no es menor, ¿no? Más en el tema que nos convoca, que son establecimientos de gestión privada, colegios católicos más que nada. Lo importante es hacer un análisis de las personas que se contratan, que compartan, explicarles cuál es el ideario, cuáles son los valores, la ideología que tiene el colegio, y que de alguna manera lo compartan, y que se comprometan a, dentro por lo menos del establecimiento y dentro de lo que es todo el marco educativo, a respetarlo. Eso es sumamente importante para lo que viene después, ¿no? La posibilidad de esa libertad de la que nos decía Juan, de poder enseñar de acuerdo a los valores que nosotros o que cada establecimiento pregona. Bueno, otro tema a tener presente es la posibilidad de contratar colaboradores en planta permanente. Esto, muchas veces nosotros tenemos acá el conflicto, y acá tenemos injerencia de normas jurisdiccionales, de cubrir cargos que tenemos muchas veces con aporte o no, pero que corresponden a la planta funcional, ¿no? Muchas veces tenemos el problema de realizar suplencias, de tener que salir a buscar rápidamente una suplencia para un determinado cargo, y después tenemos el otro problema, que es cuando se termina la suplencia, cómo vuelve el titular, o si el titular no vuelve, qué obligación tengo yo de mantener a ese suplente o de promoverlo a la titularidad de un cargo. Bueno, en esto tengan en cuenta que hay varios precedentes donde nos dicen que no hay ninguna obligación dentro de este marco de libertad de promover a un suplente a titular, ¿no? La calidad y el origen y la naturaleza de esa contratación fue temporal y fue para esa suplencia específica. Eso no da derecho a titularizar un cargo como puede ser en gestión estatal. Y muchas veces el problema que tenemos nosotros es que gestión privada nos pide de titularizar ese cargo inmediatamente. Y muchas veces nos encontramos en estos tiempos, por ejemplo en octubre, noviembre, donde tenemos que titularizar un cargo, queda un mes, queda 2 meses de ciclo lectivo, y se nos complica la decisión frente al escenario de pensarlo mejor para empezar en marzo. Bueno, a veces estamos impedidos de poder pensar eso y tener que titularizar el cargo en esta época del año. Bueno, el tema de los requisitos que pongo ahí, o las imposiciones, tiene que ver muchas veces con el marco del cercenamiento de derechos que tienen los establecimientos, y que lo hemos vivido en el último tiempo en varias jurisdicciones. Hemos tenido requisitos en algunas jurisdicciones, por ejemplo, de imponer en algunos cargos determinados
requisitos de concurso, es decir, que para contratar, por ejemplo, a un director, tengamos que llamar a un concurso privado dentro del establecimiento. Es un requisito que nos limita un poco esa libertad de contratación. Eso es un tema un poco complejo, pero que, como decía Juan, ¿no? Nosotros tenemos que pedir explicaciones a la jurisdicción para poder contratar a una persona, o que me acepten un cargo de representante legal, porque si no me sacan el aporte. Bueno, esas cuestiones creo que hay que defenderlas de entrada bajo esta libertad de contratación que tienen los colegios. Una cosa es poner requisitos respecto de idoneidad para algún cargo, y otra cosa es imponer un tipo de contratación. Creo que en eso la libertad está, como empleadores privados que somos. Bueno, y por último, el tema de imposiciones en materia de COVID y presencialidad. Hemos tenido también muchos conflictos y problemas respecto de la aplicación de normas, respecto de dispensas, y en este aspecto también muchos temas de sanciones o amenazas de sanciones frente a la no aplicación de alguna norma que salía por parte de gestión estatal, pero que entendían que era también para gestión privada, y esto ha traído también problemas en muchas instituciones. Bueno, ¿qué tuvimos en el último año y medio? Hemos tenido la pandemia que tantos problemas nos trajo, que han cerrado temporalmente muchos colegios, que después volvieron de una manera diferente a la que estábamos acostumbrados, con una virtualidad, con muy poca presencialidad dentro del colegio, y con un marco que nos desconcertó a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvimos que modificar absolutamente todo, informatizarnos de alguna manera y seguir educando de otra forma a lo que no estábamos acostumbrados. Finalmente hoy creo que ya todas las jurisdicciones estamos con una presencialidad casi al 100%, pero quedan algunos resabios de cuestiones de volver temporalmente a la virtualidad por algunos aspectos puntuales en cada lugar, en cada institución, aislamiento de cursos, ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo manejamos el tema de los contratos durante todo ese tiempo? Y la verdad que no ha sido fácil, creo que ha sido motivo de consulta durante el último año y medio. Las consultas laborales de los colegios creo que han ganado por robo cualquier otro tema, porque realmente han traído complicaciones que se fueron dando, y otras que no se veían venir y que después también llegaron, ¿no? Por eso ahí abajo ponía el tema de horarios, de ART, que fueron temas que no fueron tal vez pensados al momento de tener que cambiar esta modalidad de enseñanza, y que con el tiempo trajeron problemas, ¿no? Otro tema que nos trajo muchos problemas fueron las dispensas, que pareciera que hoy están un poco solucionados esos problemas de dispensas, porque ya a partir del 1 de octubre tenemos el último decreto presidencial que nos dice que solo están dispensados esos casos demasiado graves, como ser el tema de las personas con inmunodeficiencias, el tema de pacientes oncológicos o trasplantados, con lo cual el resto hoy ya no tiene la posibilidad de pedir una dispensa presencial dentro del establecimiento, pero tal vez lo que fue el aislamiento le ocasionó alguna otra afección de salud. Tenemos problemas psiquiátricos, muchos establecimientos con gente que ha tenido pánico, que ha tenido un montón de afecciones que le impidieron volver tal vez a realizar las tareas que hacían frente a alumnos o con gente, ¿no? Hoy todos deberían estar vacunados y trabajando. Bueno, ¿qué ocurre frente a estos problemas donde nos piden, tengo una persona de riesgo dentro de mi casa, no quisiera exponerme tanto dentro de la presencialidad? Si bien se han ido solucionando esos problemas,
todavía los tenemos, tenemos problemas por los cuales es muy difícil volver al estadio anterior. Y eso no es un dato menor, porque ¿cómo hacemos para que un docente que tenía que dar 16 horas de presencialidad y que se acostumbró a verlas virtualmente, o que hoy tiene fobia a volver a la presencialidad, logremos que vuelva? Bueno, la realidad es que todas las modificaciones que se han ido dando durante este tiempo siempre se dieron en el marco de la emergencia, en el marco incluso de la buena fe contractual, con lo cual creo que es en la gran mayoría de los casos una obligación del trabajador volver a lo que era en un principio esa contratación y ese tipo de tareas, más allá de las diferentes modificaciones que quiera plantear cada empleado. Y en ese aspecto yo siempre digo que es muy bueno que toda modificación que se establezca en forma temporal sea debidamente registrada. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tengo una persona que va a pasar de un cargo a otro cargo por una cuestión temporal de salud, porque lo pide, porque están de acuerdo, porque yo tengo una necesidad tal vez que cubrir y me viene bien esa situación, dejarla plasmada en un documento y respetar ese documento. Es decir, cumplido la razón, el motivo por el cual se modificó esa relación, o cumplido el plazo por el cual se había acordado esa modificación, volver las cosas a su normalidad, porque nosotros tenemos normas de orden público en materia de derecho laboral que después son muy difíciles de congeniar con estas modificaciones cuando no las respetamos, ¿no? Tema horario fue un tema también muy, muy importante, el tema de cómo manejo los horarios en la virtualidad, cómo controlo yo ese horario. Creo que muchas veces la presencialidad versus la virtualidad era un tema siempre de discusión, porque aquel docente trabajaba más, aquel menos, y cómo controlábamos todo eso. Y por último, el tema de la CRT, ¿no? De la cantidad de denuncias que tuvimos que hacer a la RT por diferentes afecciones, y los conflictos que hemos tenido también por la RT frente al rechazo de esas afecciones. O por ejemplo, la falta de información a la RT de que un docente estaba en modo virtual cuando estaba en modo presencial y viceversa. Eso ha traído también inconvenientes. Como reseña de todo esto, lo interesante es que tenemos más trabajo del área administrativa dentro de los colegios. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar cada cambio, analizar cada situación, asesorarnos con cada departamento legal dentro de cada institución para redactar los documentos necesarios para que esto no nos juegue una mala pasada cuando queramos volver a la normalidad, ¿no? Nos ha pasado incluso con los alumnos, los contratos educativos que hemos tenido también el año pasado nos han traído muchos problemas. Moraleja, estar asesorados, chequear muy bien cada uno de los cambios y ver e informar a la RT ese tipo de modificaciones. Bueno, el otro tema que quería mencionar era el tema, para ir terminando, que no tenemos mucho tiempo, era el tema salarial frente a estos cambios, ¿no? Que no es un dato menor, porque las diferencias salariales entre cada uno de los regímenes nos trae problemas a la hora de modificar temporalmente las tareas de sus colaboradores. Entonces, de repente, nosotros tenemos una determinada previsión y nos encontramos con que un colaborador que ya no está más en determinado sector y que lo reemplazo por un docente que tal vez está con un inconveniente, que tiene miedo, que no quiere volver a la presencialidad y prefiere hacer esa otra tarea, me sale mucho más cara. ¿Por qué? Porque el docente que yo tenía en un régimen cobra mucho más que la tarea que iba a hacer finalmente. Entonces, eso es un inconveniente que no podemos solucionar, en el sentido de que no podemos reducir un sueldo por un cambio de tareas. Es decir, nos tenemos que amacar
entre diferentes variables sin afectar los derechos de los trabajadores. ¿Y cuando afecto los derechos del trabajador? Cuando le reduzco remuneración o cuando le reduzco cualquier tipo de derecho que puede tener. Tener un trabajador dentro de planta orgánica funcional para pasarlo a programático me representa un cambio de régimen, por ejemplo, de licencias. Entonces, ¿hasta qué punto me convienen o no esos cambios y cómo debo adecuarlos? Eso es una tarea arquitectónica muchas veces difícil dentro de los establecimientos. Pero lo digo para que entendamos la dimensión a veces del problema. El otro tema que muchas veces tenemos es cómo congeniamos regímenes legales diferentes cuando tenemos a un trabajador mixto. Es decir, cuando tenemos un trabajador que hace 5 horas como programático y 3 horas como extraprogramático, si de repente necesito una licencia. ¿Cómo hago? Pongo para un puesto extraprogramático la licencia de 3 meses de la ley de contrato de trabajo, pero para el otro le rijo una licencia más larga. Y bueno, acá tenemos nuevamente un conflicto, porque la verdad es que la relación laboral es una sola. Y dentro de esa relación laboral, que es una sola, le tengo que respetar una licencia completa. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? De tener solo docentes para programáticas, solo docentes para extraprogramáticos, digamos, empiezan a jugar una serie de factores dentro de ese marco legal que también lo tenemos que pensar, ¿no? Así que ese es un poco el marco y lo dejo ahí, para meterme por cuestiones de tiempo ya en el final de la presentación, que son las libertades que tenemos hoy limitadas a lo que es la desvinculación. Y libertades limitadas en todo aspecto, ya teníamos algunas libertades limitadas por cuestiones operativas, en el marco, por ejemplo, del Consejo Gremial. Hoy las tenemos también por cuestiones de orden público, de normas dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de la prohibición de despido. Por ejemplo, tenemos hasta fin de año, tenemos la prohibición de despido sin causa, fuerza mayor o falta de disminución de trabajo. Esto implica que, frente a la necesidad de cambio dentro de la institución, yo tenga que acordar otro tipo de desvinculación con el colaborador. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, los despidos sin justa causa no existen. Nadie se levanta un día para decir, hoy tengo que echar 4 colaboradores. No existe eso. Lo que define al despido sin justa causa es la imposibilidad de no indemnizar. Es decir, yo tengo que desvincular a un colaborador porque no rinde, porque necesito 2 colaboradores menos en el área de administración, porque con un portero me estoy arreglando. Bueno, y esas situaciones no permiten poder despedir por esa causa. Es decir, se llama sin causa porque me obliga a tener que indemnizar ese despido que nace de una arbitrariedad, por decirlo de alguna manera, del empleado. Bueno, esas posibilidades hoy no las tenemos. Hasta fin de año, por lo menos, y no sabemos si esto se va a prorrogar, no podemos despedir sin causa, lo que genera de alguna manera una especie de estabilidad propia a los colaboradores privados. El resto de las razones de extinción, de los motivos de extinción, están totalmente vigentes. Yo puedo acordar una renuncia, puedo acordar un acuerdo de partes del 241, puedo jubilar a un trabajador, puedo intimar por abandono de trabajo, puedo despedir con justa causa. Bueno, ahora también ese tema lo vamos a ver porque es otro tema que está bastante limitado con una cuestión de funcionamiento. Bien, el segundo punto que puse ahí es la doble indemnización. La doble indemnización sigue vigente. Muchos me pueden decir que incoherencia, decir doble indemnización cuando están prohibidos los despidos sin causa. Y sí, es una incoherencia, pero esto de alguna manera lo prevé la norma para los casos en que se consiente un despido sin causa. Yo me olvidé que existían los despidos sin causa, despido a un colaborador,
Y ese colaborador me dice, la verdad que me vino bien el despido con causa, estaba consiguiendo trabajo en otro lado, así que lo voy a consentir, porque además tampoco quiero permanecer en una institución donde no están contentos conmigo, así que bueno, me desvinculaste, listo, pagame. En ese caso voy a tener que pagar esa doble indemnización, es decir, todos los rubros indemnizatorios, preaviso, integración de despido o indemnización por antigüedad, se ven duplicados, con un tope de 500.000 pesos hasta fin de año. Bien, ¿qué otros supuestos rige la doble indemnización para un despido indirecto? Donde el trabajador es el que denuncia el contrato de trabajo por una situación de gravedad. Y también tenemos el otro tema que el despido hecho sin justa causa o invocando una causa falsa, porque esa es la otra, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, no puedo despedir sin causa, entonces invento una causa. ¿Para qué? Para despedir, termino arreglando y después pago la indemnización cuando digan que no hubo una justa causa. Bueno, eso cuidado porque han existido varias medidas cautelares al respecto frente a la nulidad de ese despido, ¿no? Cuando es absurda la causa invocada, se ha dispuesto la reincorporación de ese colaborador. Y por último, también en las desvinculaciones, tener mucho cuidado con el tema, que también lo mencionó un poco Juan Gregorio, de las discriminaciones, ¿no? Nosotros tenemos que la discriminación trae aparejada la sanción de nulidad del acto. Entonces, frente a un despido discriminatorio, nosotros podemos tener acciones que pueden ir desde la reincorporación del colaborador por considerar nulo ese acto discriminatorio, a consentir esa desvinculación e incrementar la indemnización por un daño excesivo, es decir, por un daño mucho más grave del que tendrán que haber hecho con una desvinculación arbitraria. Así que el tema de las discriminaciones no es menor, cada vez se amplía más el marco de la discriminación y creo que lo menciono porque a veces suele pasar, y más en épocas de pandemia, el tema de la discriminación por razones de salud. Cuidado con estos temas, con estas cosas, porque ha pasado. Bueno, y por último, ¿qué pasa frente a los despidos realmente con causa? ¿Qué pasa si un colaborador, por ejemplo, donde se mandó una macana importante, donde hay una causa suficiente para despedirlo? ¿Por qué? Porque ya es imposible consentir la persecución del vínculo. Bueno, en esos casos, a mí la norma, lo que me establece la 13047 es que tengo que iniciar y tengo que sustanciar un sumario frente al Consejo Gremial de Enseñanza. Esto, como les dije, es prácticamente muy difícil por la inactividad que tiene el Consejo Gremial en ese aspecto. O sea, podemos comunicar que queremos despedir con causa a un colaborador para iniciar un sumario, y lo podemos notificar, mandamos la carta documento. Pero la verdad es que no hay instrucción de sumario por parte del Consejo Gremial, lo que impide poder despedir con causa a un trabajador. Lo primero que analizan los jueces es, bueno, ¿se siguió adelante con el sumario previo ante el Consejo Gremial? No, listo. No, ya no analizo más nada. Y esto es interesante porque muchas veces tenemos problemas que pueden rayar con un planteo discriminatorio, ¿no? El despido con causa. Entonces, es muy delicado este tema. Es muy delicado y creo que tenemos que trabajar para solucionar este problema de alguna manera. Bueno, por último, la injerencia de las normas también jurisdiccionales en los despidos sin causas, que hemos tenido en alguna jurisdicción, algún impedimento, alguna amenaza de pérdida de aporte frente a un despido sin causa en algunos cargos. Este no es un tema menor, creo que se peleó bastante cuando salió, y creo que tenemos que seguir peleando porque justamente es una libertad de los establecimientos determinar qué colaboradores tenemos. Entonces, si a mí me impiden poder despedir a un trabajador, o si me ponen
una situación muy gravosa como perder el aporte, si tengo que desvincular a un trabajador para después pedirlo nuevamente y tal vez obtenerlo en 2 periodos, no me sirve. Entonces, bueno, esas limitaciones, esas intromisiones de cada jurisdicción no están buenas. Creo que tenemos que pelear para que no pasen. Así que bueno, ese es un poco el marco que tenemos hoy. No me quiero extender mucho más porque sé que debe haber preguntas por ahí, Gonzalo. Así es, muchas gracias, Mateo. Y bueno, antes de cerrar, vamos a ir viendo algunas de las preguntas que nos hicieron. Una es, ¿por qué los llamás colaboradores? ¿Por qué no los llamás empleados o trabajadores? Muy puntual, muy... Son sinónimos, yo los utilizo como sinónimos. Para mí es un colaborador de la institución. Es más amplio, a veces tenemos colaboradores que son externos. Podríamos definirlos como empleados en relación de dependencia, si queremos ser más precisos. Pero bueno, los utilizo como sinónimos, colaboradores. Está perfecto, está perfecto. A ver, si despido. Bueno, es buena sin la causa. segunda, Gonzalo, esa de que en Entre Ríos el personal de riesgo sigue sin presencialidad. Me gustaría que amplíen un poco, pero es interesante porque cuando yo veo esa pregunta, o ese comentario, mejor dicho, lo primero que se me viene a la cabeza es, estamos aplicando una norma jurisdiccional por encima de una norma nacional. Exacto. Y esto ha pasado en muchas jurisdicciones. Y cuando la discutimos, viene la amenaza jurisdiccional. Bueno, si no la aplican van a tener problemas, el inspector de gestión privada, se le puede sacar el aporte y ese tipo de cuestiones. Pero la realidad es que la discusión principal en el tema de la presencialidad y el personal de riesgo, los dispensados, se rigen por una norma de derecho privado, es decir, se rigen por el decreto presidencial que establece quién está presente y quién no, y la resolución del Ministerio de Trabajo, esa famosa 207 del 2020. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos las potestades de legislación de una jurisdicción, es con respecto al empleo público. Entonces, cuando vemos que hay una norma de trabajo que es de empleo público, y que es aplicable al docente estatal, la queremos aplicar diciendo, no, pará, también tiene el mismo derecho el docente privado. Pero bueno, ahí empieza a chocar lo que es la naturaleza privada del vínculo. No estamos hablando de una licencia, estamos hablando de una dispensa excepcional, una dispensa que viene en el marco de la relación laboral, y yo creo que acá defendería y creo que rige la 207 nacional por sobre las normas locales. Gracias, Mateo. Otra, la última. Si despido sin causa, cuando hablabas del despido y la doble indemnización, si despido sin causa y pago la doble indemnización, ¿puede el trabajador reclamar alguna otra indemnización? Y yo le agrego, más allá de lo que reclame el trabajador, ¿cuáles son las consecuencias? A ver, puedo volver a tener que incorporar al trabajador. Me parece que más allá del riesgo de algún reclamo es si despido... Sí. Si despido, ¿qué consecuencias tengo? A ver, acá hay dos temas a tener en cuenta. La norma lo que dice es que la doble indemnización rige para aquellos casos en que el despido es consentido por el trabajador. Entonces, si yo despido y pago la indemnización y la doble, puedo tener del otro lado un cuestionamiento de decir, no, yo quiero declarar ese despido nulo y que me reincorporen. Entonces, acá el riesgo que se corre, y lo primero que tiene que acreditar el trabajador es que no dispuso de esa indemnización. Es decir, yo no acepto la indemnización, porque si yo gasto la indemnización que vos me depositaste, estoy consintiendo el despido. Entonces, lo que tengo que hacer es decir, la indemnización es tuya, te la devuelvo, y persigo la nulidad del despido judicialmente. Y ese es un riesgo que tienen que evaluar rápidamente los establecimientos frente a una acción de esa naturaleza, porque si el juicio se demora y termina con la nulidad del despido, no solo hay que reincorporar al trabajador, sino que hay que pagar todos los salarios caídos mientras dura el juicio. Entonces eso puede ser más caro que la doble indemnización incluso. Entonces, cuidado con ese tema.
Y me decías otra cosa, Gonzalo, el tema de tu parte. No, sí, a ver, más allá del tema del pago, ¿cuáles son las consecuencias que puede tener despedir cuando hay imposibilidad de despido? Ah, si puede reclamar algo más. No, si lo consiente, en principio no podría reclamar nada más, salvo que vaya por una cuestión de discriminación por otro tipo de despido, ¿no? Pero en principio no debería reclamar nada más. Bueno, Mateo, te agradecemos, agradecemos a Juan Gregorio por el tiempo. Nos iba a saludar el padre Ernesto, pero se tuvo que retirar, así que le dejamos el saludo. Me pidió especialmente que los salude. El padre Ernesto es el presidente de FAERA. Y bueno, nosotros con Mónica lo que queríamos era agradecerles a todos por la participación. 2 días, por lo menos en Buenos Aires y Capital, 2 días muy calurosos, hoy viernes, todos cansados, con ganas de terminar la semana laboral y empezar el fin de semana, el descanso familiar. Así que les agradecemos a todos por haber estado con nosotros. Agradecemos también a los miembros de comisión directiva que nos acompañaron, al padre Horacio, a la hermana Sara, a la hermana Lucía, a Mónica, por acompañarlos en el encuentro, y nos estamos viendo en el próximo encuentro. Muchas gracias a todos y nos seguimos viendo. A los que están en las delegaciones, seguramente a lo largo del año que viene los vamos a estar visitando, y al resto en alguno de estos encuentros. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos, y a tener como premisa de estos 2 días este llamado a estar muy atentos, ¿no? A estar despiertos en la administración para una gestión económica, financiera, patrimonial del centro educativo, dentro, ¿no?, de un marco legal que lo sostiene y que invita a custodiar nuestras presencias, en definitiva, la misión educativa que se articula en un proyecto educativo pastoral institucional. En definitiva, no perdamos el horizonte, la visión y la misión propia de nuestros centros educativos. Así que bueno, un placer, muchísimas gracias, y bueno, será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias a todos.